Esta semana caminamos y caminamos para conocer un acueducto, una ciudad y un alcázar. Les contamos una historia de romanos, mujeres pobres y el diablo que tiene muy mal humor y le gustan los selfies. Y además les mostramos un parking para autocaravanas totalmente gratuito, porque hoy estamos en Segovia, en Castilla y León, en España. Acompáñenme, mi nombre es Carlos y esto es Autocaravana Práctica Historias en la Ruta. Hace muchísimos años vivía en Segovia una joven llamada Juanilla, que trabajaba como aguadora, uno de los oficios más duros y peor considerados de la época, reservados casi siempre a mujeres y niñas extremadamente pobres que subían a la ciudad cargando cántaros de barro llenos de agua, muchas veces descalzas, vestidas con harapos, con el mismo recorrido repetido hasta el agotamiento mortal, día tras día, sin importar el frío, el calor o el cansancio. No era un oficio, era casi una condena, por la que recibían apenas un mendrugo de pan. Una tarde, desesperada y al límite de sus fuerzas, la joven exclamó entre llantos que daría su alma al diablo si éste la liberaba de su trabajo. Y el diablo la escuchó y aceptó el trato. La propuesta era sencilla. Él construiría un acueducto antes de que cantara el primer gallo del amanecer. El agua fluiría a la ciudad y ella no debería cargar nunca más con un pesado cuenco en su espalda. Pero había una condición: a cambio se llevaría su alma para siempre, y como el diablo se sentía invencible entre risas incluso, le prometió: si no lo logro, quedarás libre de cualquier deuda conmigo. La joven, cansada de su cruel destino, aceptó. Esa noche el diablo se puso manos a la obra con una velocidad que no era de este mundo. Las piedras se encajaban solas, los arcos se levantaban en segundos y la estructura crecía a un ritmo imposible para cualquier ser humano. La joven miraba aterrada cómo el acueducto tomaba forma en la oscuridad, entendiendo que su destino estaba sellado. Pero entonces ocurrió algo. Cuando el diablo le faltaba colocar únicamente la última piedra, cantó el gallo. El amanecer llegó antes de que pudiera terminar. La primera luz del día lo detuvo en seco y el diablo, furioso y derrotado, desapareció entre sombras llevándose consigo esa última piedra. La joven se salvó. Su alma quedó liberada. Y el hueco que dejó esa piedra que falta, dicen los segovianos, todavía puede verse hoy en la arquería del acueducto. A muchos les parecerá que esta es una historia para contar a los niños por la noche o un recurso para atrapar turistas. Pero increíblemente, durante gran parte de la Edad Media, los habitantes de la zona no podían creer que este impresionante acueducto hubiese sido construido por seres humanos. Era simplemente imposible. La sociedad había caído en un pozo de ignorancia y retroceso tan profundo que la superstición había sustituido a todo conocimiento científico. Después de eso, cualquier historia, incluso la de la pobre Juanilla, era posible. Porque en realidad fueron los romanos los que construyeron el acueducto de Segovia entre el siglo I y II después de Cristo, hace casi 2000 años. Su tecnología era tan avanzada que se estima no hubiesen llegado a la Luna alrededor del año 1050. Pero eso no pasó, su imperio se derrumbó y el mundo retrocedió a una de las etapas más oscuras de su historia. Y lo peor es que esto puede volver a pasar hoy. Solo hay que ver a estos césares del siglo XXI, anunciando en el telediario que están dispuestos a exterminar a quien se les dé la gana, solo porque tienen el poder de hacerlo. Espero que no lo consigan, porque si no, en el año 2500 seguramente volveremos a creer como la pobre Juanilla, que la única solución para construir un acueducto es hacer un pacto con el diablo. Qué linda historia, ¿no? Por cierto, si están buscando al diablo porque tienen algo que hacer con él, pásense por alguna oficina en el Congreso o por la sede de gobierno, que seguro va a estar dando vueltas por ahí. Pero bueno, vamos a lo serio, vamos a caminar un poquito bastante, porque desde el parking para autocaravanas, del que le vamos a hablar en la segunda parte del video como siempre, hasta el Alcázar, si se quiere, que es la punta
de Segovia hay aproximadamente caminando 2,7, 3 kilómetros de acuerdo a la ruta que uno tome. Eso sí, por más que estemos prácticamente en medio de montañas, que no son montañas, son cerros, vamos a poder hacerlo prácticamente sin mayores cambios de nivel, porque bueno, justamente vamos a estar siguiendo lo que los romanos hicieron hace muchísimos años con este acueducto, por lo que vamos a poder caminar en forma tranquila. A la mitad de este recorrido vamos a encontrar este acueducto. El parking para autocaravanas queda justo al lado de la Plaza de Toros. Y una vez que llegamos al centro, bueno, les cuento y ustedes seguramente lo saben mejor que yo, Segovia es una de las ciudades turísticas más turísticas de España, básicamente porque está dentro del circuito del recorrido turístico de Madrid. Cualquier persona que llega a Madrid por primera, por segunda, por tercera vez en la vida, va a tener una serie de lugares, no propiamente en Madrid, sino alrededor de Madrid, que obligatoriamente hay que visitar. Y ustedes ya saben cuáles son, me refiero al Escorial, me refiero a Ávila, me refiero a Toledo y también me refiero a Segovia. Así que seguro que aquí se van a encontrar multitudes de turistas, de esos que vienen en el bus con la banderita y todo eso. Ustedes ya saben, hora para evitarlos y no hay, porque prácticamente están aquí todo el día. De hecho, hay muchos que son circuitos turísticos. Vienen, dejan a la gente con el bus, después dejan que la gente pase un rato, comen algo o no, y después siguen para el próximo pueblo o la próxima ciudad. Así que es imposible evitar la cantidad de turistas que se van a encontrar. Y con esto de la masividad de turistas, también los lugares que tienen que ver con eso, obviamente, la venta de todas estas cosas hechas en China, que dicen Segovia, y todo lo que ustedes ya saben, lo mismo que los lugares para comer, aunque se dice que el cochinillo de Segovia es muy pero muy rico. Lamentablemente no lo probamos, pero sí vimos bastante de estas trampas para turistas, lugares que son, en teoría, venden productos que son regionales de la zona, que al final seguramente los hacen a 500 kilómetros de distancia. Pero es lo que hay, no podemos hacer demasiado, pero la realidad es que el acueducto justifica el viaje en sí mismo, aunque sea para detenerse un rato, porque realmente es una de las obras más importantes que hay en Europa de este tipo. Si pasamos el acueducto y vamos a la fortaleza, que es el Alcázar, lo que nos vamos a encontrar ahí, en la mitad más o menos, es la catedral, que es otro de los puntos referentes que teóricamente habría que visitar. Como ustedes saben, nosotros en este canal no mostramos ningún lugar que requiera del pago de una entrada y lamentablemente nuevamente les tenemos que decir que aquí cobran entrada hasta para entrar en el patio de la catedral. Ni siquiera se puede ir a ver el patio de cerca de la catedral. Esto es tan y tan recurrente, no me voy a cansar de decirlo, en España, tan diferente a lo que es Francia, donde se pueden ver las catedrales abiertas todo el día y aparte con entrada gratuita. Aquí no, aquí hay que pagar como en la mayoría, y como en la mayoría de cada 10 personas que llegan a la puerta y ven el cartel de que hay que pagar, 9 se vuelven para atrás y una es la que entra. La verdad, yo no sé cuál es el negocio, debe de servir, no lo entiendo, me supera el tema. Así que solo se las mostramos un poquito para afuera y después nos vamos al Alcázar, donde también tenemos que pagar. Pero por suerte vamos a poder ver bastante más, porque tiene toda una plaza, lo que sería la Plaza de Armas en su momento, y al costado hay una especie de lugar donde se sacan las entradas y donde era aparentemente la farmacia o algo por el estilo, que están todos muy bonitos para ver. Yo creo que justifica el hecho de poder llegar a ver esos jardines. Había muchísima gente cuando fuimos nosotros. Justifica solamente poder llegar hasta ahí porque es muy pero muy lindo. Dicen que adentro también es lindo. La entrada no es demasiado cara, pero nuevamente no se lo podemos mostrar. Y como les digo, en todo el recorrido se van a encontrar con multitud de estas casas que venden recuerdos para turistas. No hay manera de evitarlo, pero en sí todas las construcciones de la zona son muy bonitas. Recomiendo dar una vuelta por la zona, a veces no tanto por la calle principal, sino correrse un poquito para los costados, porque es muy linda la zona. Y si nos vamos de la calle principal, seguro que no nos vamos a andar chocando con tanta cantidad de turistas. Es muy lindo para ir si el clima acompaña. Recuerden, en Segovia puede hacer bastante frío en invierno y puede nevar bastante. El acueducto, por supuesto, si tienen la oportunidad de verlo por la noche, se ilumina y es muy pero muy bonito, pero impresionante también es de día. Y ya que estamos volviendo desde el Alcázar, dijimos que el diablo también le gusta hacerse selfies. Y esto es una escultura que se hizo hace poquito
del diablo sacándose un selfie. Es una broma, tuvo muchísimas polémicas entre los que están a favor, los que están en contra. A mí me parece que realmente no justifica el tema como para que haya una polémica. La verdad es que la escultura está linda y interesante y aparte original, así que felicitaciones a quien lo hizo y felicitaciones también a la gente del ayuntamiento que no prohibió colocarla como en muchos otros lugares hubiese sucedido. Y por supuesto, seguramente hay muchísimas más cosas para ver en Segovia, pero nosotros nos tenemos que ir porque ya saben, la ruta sigue adelante. Pero antes les tenemos que hablar de este parking para autocaravanas que nos ofrece el ayuntamiento, al que por supuesto agradecemos, como en todos los casos en que nos brindan un servicio gratuito. Nosotros hace un par de años hicimos un video sobre este lugar. No les dimos demasiadas buenas calificaciones, básicamente porque es la realidad. Pensábamos que había mejorado un poquito, lamentablemente no mejoró absolutamente nada. Las posiciones, que serán unas 12, 15, 20 más o menos, son un poquito pequeñas. A veces hay que sacar la parte trasera de la autocaravana como para que entre una autocaravana normal, 6,70 metros, 7 metros, no mucho más grande que eso. Y después, bueno, el cambio de aguas, lo mismo que pasaba hace 2 o 3 años, sigue siendo exactamente igual. El agua potable que vamos a tomar está en el piso directamente, mezclada con aguas semirresiduales. Un animal, un perro puede orinar, o sea, desde el punto de vista inclusive de la salubridad es un problema. Ya lo dijimos en el video anterior y lo volvemos a repetir en este también. Si queremos cargar agua, nos vamos a encontrar con que para poder abrir el grifo es un problema y la salida de agua parece esas bocas de incendio de bomberos que seguramente nos van a mojar totalmente. Lo mismo para poder dejar las grises es también un inconveniente porque no hay demasiado lugar como para hacer una maniobra. Más allá de eso, este lugar no está habilitado todos los días porque el día de mercado, que no recuerdo cuál es, está prohibido estacionar las autocaravanas en este lugar, básicamente porque se hace mercado. Y hablando de mercado, lo que sí pusieron nuevo ahora a 100 metros es uno de estos días que son de proximidad, pero están buenísimos para hacer la compra que necesitemos así para salir del paso, porque lo podemos hacer directamente caminando desde el parking. Muy fácil, se consigue lo básico que tiene estos días de proximidad. Pero incluso si queremos hacer un cambio de aguas un poquitito más organizado, un poquito más limpio, un poquito más arriba, en un pueblito que se llama El Sotilio, que es parte en realidad también del Gran Segovia, vamos a tener una área para autocaravanas, un área parking para autocaravanas que es ilógico de todo punto de vista, porque para ingresar los caminos son muy empinados, los árboles son complicados de pasar y cuando llegamos y podemos estacionar es imposible que la autocaravana se quede en forma horizontal, hay que calzarla por todos los lados y aún así no se queda. Pero si nos olvidamos de todo eso, el cambio de aguas es bastante más limpio, bastante más organizado. Tenemos los grifos arriba como corresponde, con bastante cantidad de agua y sin inconvenientes. Cuando fuimos nosotros, que era enero, ninguno de los dos estaba bloqueado por el tema del frío, pero prepárense porque puede llegar a pasar. Es una zona que es bastante fría en invierno. Así que nada más en este punto, y como siempre los invitamos a suscribirse al canal y activar la casilla de notificaciones. Y si les gustó este video, hacer like. También le colocamos ahora mismo la ubicación de los dos. Primero la ubicación del parking exacto de Segovia, del que está al lado de la Plaza de Toros, y el otro un poquito más arriba, por si ustedes quieren ir ahí a hacer un cambio de agua un poquito más organizado. Les recordamos también que este canal no les vendemos nada, no promocionamos nada, no hablamos de nosotros, creemos que de esto hay muchísimo en YouTube, así que los invitamos también a ver alguno de los 250 videos que tenemos ahora mismo en línea y seguro que a alguno les va a servir. Intentamos, como siempre, mostrarles lo que puede ser útil en sus viajes por Europa con la autocaravana, sin olvidar reflexionar sobre los temas que consideramos importantes. Esperamos que les haya servido, esperamos que les haya gustado y los dejamos, como siempre, con la frase de la semana. Esto es Autocaravana Práctica, historias en la ruta. Carretera sin final, el viento canta una canción, el mundo espera, no hay prisa, solo el corazón. Somos libres para ir, sin mapa ni timón, dueños del horizonte, esa es nuestra bendición. Somos libres para ir, dueños del horizonte.